Continúa en el cine Cosmos Uva el documental Entre Reinas, un documental codirigido por Male Feinsod y por Tomás Morelli, y ambos dos están aquí con nosotros de manera presencial aquí en Piso, así que les damos la bienvenida, un placer recibirlos. ¿Cómo están? No, un placer, un placer. Un documental filmado en Catamarca en un principio, ¿verdad? Así es, un documental que filmamos en Catamarca en su mayoría, un poquitito acá en Buenos Aires y otro poco en San Clemente del Tuyú también. Bueno, hay una gran motivación que los llevó a comenzar con este trabajo, que es que tu abuela, Male, ¿no? Había sido elegida Miss Reina de la Playa 1960. ¿Qué tal, Sí, bueno, mi abuela efectivamente fue elegida y al día de hoy sigue teniendo en el living de su casa lustrada la copa, que aparte convive en el estante con las obras de Freud, porque ella después estudió psicología, pero la copa sigue firme ahí en el centro de la casa. Bueno, ¿y cómo encararon esta búsqueda? Porque obviamente, como bien el documental cuenta, las sensaciones frente al hecho de querer postularse para un concurso de esta naturaleza ha ido variando con el tiempo y hoy en día se tornó más un mandato cultural que un deseo, ¿no? Por lo menos para algunas de las chicas. Sí. Justamente un poco lo que con el documental queríamos trazar era contar un poco, no sé si cómo fue evolucionando o no tanto el pensamiento con el correr de los años, no solo a través de bueno, la experiencia que tuvo Adela, la abuela de Male, allá por 1960, sino también la hermana de Male Maga, quien en 2019 boicoteó junto con sus amigas un concurso de Reinas de la Belleza, que es un poco ahí donde surge un poco la idea, ¿no, Male? Sí, Perdón, y con la ayuda de sus compañeros varones. Esto también es destacable, ¿no? Sí, y en una provincia como Catamarca, que sí. implica también otra cuestión, que es una sociedad mucho más conservadora. Y a partir de esta acción, que ellos boicotean el concurso, es decir, hacen el desfile y a último momento leen un discurso y dicen que no van a permitir que se elija una reina porque reinas eran todas, yo empiezo a revisar qué había pasado en mi elección de la reina, también en Catamarca, en el 2009, que alenté a todas mis amigas a presentarse, lo organicé y a último momento yo no me animé a desfilar. Entonces un poco pensando qué pasó ahí, cómo eso había trazado toda la historia de las mujeres de mi familia, es que nace el documental, que en verdad toma eso como excusa para pensar un poco sobre los mandatos que pesan sobre los cuerpos de las mujeres y de los varones. Sí, totalmente. Pensaba en esta cuestión. El documental toca tu familiaridad, tu vida íntima, la de tu familia y demás. ¿Cómo entra Tomás como para tener una mirada de afuera? ¿Elegís vos? ¿Estás desde el comienzo? ¿Vos empezás a filmar y después decís necesito una mirada afuera? No sé, 1000 opciones que vos me vas a decir y Tomás también cómo entrar. Tomás y yo venimos trabajando juntos hace mucho, en general en una dupla en la que yo soy guionista y Tommy es director. Nos tenemos mucha confianza y cuando arrancamos con este documental yo sentí que era fundamental que hubiera alguien que pudiera tomar la distancia que yo no iba a poder tomar y que para que yo en las entrevistas pudiera estar totalmente entregada a lo que iba pasando ahí, necesitaba alguien que fuera mis ojos detrás del monitor y que me ayudara a transformar esto en una historia que pudiera interpelar al público en general y no que sea mi diario íntimo. Sí. Y ahí entró Tommy, que la verdad abrazó la causa con mucho compromiso, ¿o no? Sí, totalmente. No, además, para mí es importante decir que somos muy amigos también con Male, nos conocemos hace muchísimo tiempo y bueno, nos queremos mucho, obviamente. Y sí, yo creo que en muchos casos, a mí, eso como decía Male, quizás verlo un poquito más de afuera, entender un poco, verlo un poco más como, no sé, como cómo era la historia a contar, un poco más de, yo sé, estructuralmente pensando, como un poco más fríamente. Y en otros momentos quizás el acompañar más, ¿no? Sobre todo, no sé, el momento de las entrevistas, esos momentos más íntimos y demás. Como que era Male junto con la mujer de su familia entrevistándola. Y Claro. bueno, en cierto sentido yo también en esos momentos me consideraba un espectador muy privilegiado. Y creo que todas las chicas que también integraban el equipo también lo eran. Ah.
Que Catamarca sea el epicentro de esta historia no es casual, dado que tenemos una historia muy conocida y muy internalizada. ¿En qué medida les influyó a ustedes esta historia, esta lucha, esta visibilización de lo que fue el acoso, digamos, el abuso, el asesinato? El femicidio de María María Soledad. Soledad Morales. Bueno, la provincia de Catamarca y el feminismo en Catamarca está súper atravesado por lo que fue el femicidio de María Soledad, pero también por el movimiento que despertó, que fue también de mujeres jóvenes en edad secundaria apoyadas por una monja, ¿no? Sí, Digo, claro. en La una hermana Peloni. Exactamente. Sí. Y eso está muy presente. De hecho, uno cuando vive en la ciudad, incluso hay como íconos que uno nombra, ¿no? Doblan el taxi en la casa de María Soledad, sigue estando el boliche de donde exactamente. Bueno, y todo eso está muy atravesado, de la misma manera que sigue atravesado Catamarca por mucho silencio, ¿no? Entonces, algo de lo que hizo mi hermana en este concurso, al plantarse ahí, retoma un poco las bases de eso mismo. Son otra vez pibas del secundario diciéndole a la sociedad catamarqueña, hasta acá, ¿no? Y por eso para nosotros también era muy importante ir a filmar allá, ir a filmar la escuela, dar voces, trabajar con el equipo, ¿no? Como fortalecer un poco la voz de esa provincia, que es una voz súper importante, súper fundante y que no tiene tanta cinematografía todavía. Claro, totalmente. Pensaba que el documental te muestra a vos, en algún momento no, pero digo, te muestra la voz, después tenés que poner el cuerpo, que habías escapado en ese momento. Casi lo logro, pero no. No. Y también me parece que el documental también muestra qué es lo que te está pasando a vos mientras estás entrevistando, porque también te estás cuestionando en ese mismo momento. Supongo que ustedes escribieron, hicieron una escaleta, algo sobre hacia dónde vamos con las preguntas, cómo vamos a construir esto, pero me da la impresión, viendo el documental, que también te interpela en el mismo momento en el que estás preguntando. Vos podés escribir las preguntas, pero no podés escribir las respuestas. Entonces eso que te viene, de alguna manera, si estás atento, te empieza a convocar. Sí, esa es una de las mayores magias del documental, creo yo, que transformó un poco incluso la línea fundamental de la película, porque cuando arrancó, las preguntas que aparecían en el guión tenían que ver con algo mucho más individual de cuál es mi problema con el autoestima, qué me pasará a mí con mi cuerpo. Y lo que fueron devolviendo las entrevistas es que era algo mucho más cultural, colectivo, Claro. y que yo tenía la herida mucho más abierta de lo que pensaba. Por eso también tan importante el trabajo en dupla con Tommy y con el resto del equipo, de poder darle forma a eso, porque realmente estaba en carne viva y lo que me permitió fue no escudarme, ¿viste? En un momento teníamos un corte con una voz en off mucho más realizada, no, porque yo en aquel momento... Y Tommy era como, no, Male, pero eso está cerrado, abrite, mostrá la herida. Un poco por lo que sucede, un poco por la historia de tu hermana, por lo que aparece, un poco por la actitud de los compañeros varones, ¿no se les ocurrió o no estuvo en vuestras mentes entrevistar a algunos de los chicos que participaron de esta situación? Yo creo que en algún momento nos lo planteamos, como nos planteamos un montón de cosas, como también, no sé, cosas que quedaron afuera. Filmamos un concurso de Reina de Belleza que al final nunca usamos en el corte final. Ajá. No sé, yo creo que a medida como que íbamos sacando capas y yendo como justo más a la esencia o profundizando un poco más, como decía Male, como lo que más brillaba un poco era como la experiencia personal de cada una y cómo de alguna forma también hacía a lo que era el tema principal de la película. Bueno, Male lo explicó bastante bien, pero es como, bueno, también la mirada de la afuera para con las mujeres, el peso de la belleza hegemónica y demás, y nos parecía que lo mejor era quedarnos con esas voces, ¿no? También porque algo que buscamos muy fuerte con la peli es que más allá de tener una línea clara, no fuera dogmática, no fuera panfletaria, no fuera una peli que saliera con el dedo a señalar ni a los varones ni a quienes quieren participar de un concurso de belleza. No es ese el objetivo de la peli, Claro. sino contar la experiencia de mujeres que pasaron por ahí y que cuentan desde su emocionalidad, desde su sensibilidad,
y eso vale por eso mismo. Claro. No es una bajada dogmática, ¿no? Ujú. Hay algo que también el documental permite ver que tiene que ver con estas construcciones de la memoria que tenemos todos, ¿no? Digo, cuando vos empezás a entrevistar a tu madre, no, a mí no me pasa nada con esto, nunca. A ver el diario, ay, parece que estaba más preocupada de lo que... Digo, hay algo interesante con eso, cómo nos construimos, qué es lo que pasa con eso cuando después algo se abre y permite ver nada, reflejo de la realidad con la construcción, ¿no? Sí. Sí. Ahí tomamos una decisión muy osada, que fue que mi mamá leyó el diario de su adolescencia a cámara después de no haberlo leído por, no sé, 25 años y perderle el rastro. Claro. No le mostramos nada antes. Lo mismo hicimos con mi abuela, no le mostramos las fotos antes. Nos claro. jugamos a que en el momento del rodaje sucediera lo que tenía que suceder. Me muevo No. mientras tanto. Esa- sí. Entonces, bueno, y ahí pasó algo, que es que la construcción de memoria se hizo delante de la cámara. Claro. No hubo que recrearla, sino que se hizo ahí. Sí, al mismo tiempo creo que ese olvido es una forma de protegerse. Sí, también, obvio, ¿no? totalmente. Como que en ese sentido no se puede juzgar. Y me No. parece que también fueron muy... No, igual no lo digo por lo que vos decías, sino me parece que fue también como muy generosa, tanto Gaby Totalmente. como la abuela de Mari, como todas, en cierto punto como abrir su corazón adelante de cámara y en ese momento. Sí, Ok. totalmente. Este documental ya fue estrenado en Catamarca, por un lado. Y por el otro lado, ¿qué pasa hoy en la provincia con los concursos de belleza? Bueno, por suerte, ya los concursos de belleza no son una tradición tan instaurada. Ajá. Piensen que estos concursos estaban incluso bancados por el Por el Estado. Estado. Claro. O sea, digo, el Ministerio de Educación ponía plata. Claro, la provincia. La ¿no? provincia. Claro. Eso ya no sucede, pero sí siguen existiendo concursos, e incluso sigue existiendo el concurso de la Reina del Estudiante, que se hace en Jujuy y que es una fiesta mega grande. Entonces sigue existiendo, pero al menos ya no está instaurada dentro de la institución educativa, Claro. que es, digamos, un gran avance. Sí, totalmente, Claro. totalmente. Pensaba también varias cosas que de estas que estoy diciendo que aprovechamos con el documental, ver obviamente la cuestión generacional. Digo, eso está marcado en la elección, obviamente. Abuela, madre, vos, tu hermana más joven, digo, ese tipo de cosas. Vos, eso, el documental te permitió ver las diferencias o las similitudes en el pensamiento, lo fuiste descubriendo, lo fueron descubriendo cuando estaban haciendo, o lo tenían charlado en alguna mesa familiar, che, ¿qué no, obviamente así, pero ¿qué pensás sobre esto? ¿Qué pensás sobre lo otro? Los posicionamientos sin tener que decirlos. ¿Cómo fue eso? Quienes vean el documental van a saber que las mujeres de mi familia hablan mucho, hasta por los codos, entonces algo de eso sabíamos, pero sí, a mí el documental me permitió pensar a cada mujer dentro de su contexto, de su generación, de su época, sobre todo con mi abuela, ¿no? Que yo siempre juzgué un poco por qué se fanfarroneaba tanto de ser reina de la belleza, y revisando para atrás entiendo que en 1960 tal vez salir a la escena pública siendo mujer no era tan fácil, ¿no? Ganarse un lugar, decir, hola, acá estoy. Bueno, y ella encontró en su belleza una herramienta, un recurso para posicionarse. Es que era tal vez el único lugar que se le daba a la mujer, o importancia o visibilidad, ¿no? A través de eso. Sí, de hecho ella lo hace un poco como ofrenda hacia su padre, ¿no? Claro. Es como la manera que ella tiene de decirle a su papá, mirá qué bien lo que hiciste, ¿no? Ujú, sí. Bueno, y por suerte hoy tenemos otros recursos, otras herramientas, y eso se va viendo cómo cambia generación a generación, como en el caso de mi mamá, estamos hablando de una mujer que tiene 60, ya puede pensar otras cosas sobre su cuerpo, pero todavía sufre mucho en soledad. Y mi hermana, una chica que hoy tiene 24 años, ya entiende que de eso se hizo una lucha colectiva, ¿no? Claro. Como que son distintas Sí. etapas. No sé, Tommy, si me olvido de algo de esto que fuimos ahí como descubriendo. No, coincido 100%. Mari. Pero lo que hay sí la marca es el peso de ser objeto de y no sujeto, ¿no? Ujú. Eso sí, por más que haya sido elegida y era tu manera de visibilizarse, digo, la marca de estaba ahí expuesta y eso lo sentí, ¿no? Absolutamente, sí, Ujú. sí. Y eso derrama, creo yo, sobre todas las mujeres. De hecho, parte de la hipótesis de por qué yo no me animé a desfilar en aquel momento es, bueno, che, qué cagazo no ser elegida, ¿no? Pues si me expongo al concurso, o me eligen o no me eligen, si me quedo atrás, reina la duda, me quedo con ese beneficio. Entonces creo que hay algo de eso y que hoy en día se reproduce en todos lados, porque quizás ya no nos subimos a pasarelas,
pero el concurso, la mirada ajena está en todos lados. Sí, totalmente. ¿Tuvieron dificultad para entrevistar a algunas personas? Algunos quedaron fuera del documental por una cuestión de edición. Yo creo que de las entrevistas que hicimos están todas dentro del documental, y también porque eran personas como muy seleccionadas o voces que de alguna forma eran fundamentales, ¿no? Como para poder contar la historia. Digo, tanto las mujeres de la familia de Male como también las amigas, que todavía no hablamos tanto de ellas, pero fueron como muy importantes, e incluso hoy el documental está estructurado bastante a través de la entrevista que se las hace a ellas, que son quienes más interpelan a la Male personaje, Male, por así decirlo, claro. ¿no? Y quienes más la conocieron, o sea, quienes estuvieron junto con ella en en el momento un poco que tanto rememoramos en el relato, que es su adolescencia, el momento del desfile, el subirse a la pasarela y demás, pero sabemos que en gran medida la película se hacía a través de esas voces. Sí quedó afuera, quizás no tanto las entrevistas, sino, por ejemplo, antes nombramos como un concurso de Reina de Bellezas que filmamos un tanto ficticio en Catamarca, algunos momentos más de acción, por así decirlo, filmamos a los personajes, a la mamá, a la abuela de Male y demás, no sé, en eventos, en algún cumpleaños, en algún otro lugar. Y todo eso, una vez que estábamos en edición, como que veíamos, bueno, qué es lo que más brilla, ¿no? Y eran, bueno, las entrevistas y también mucho del material de archivo. Que, bueno, ese fue otro gran trabajo que tuvimos que hacer, pero en donde creíamos que también estaba buena parte de la película, como de rever un poco lo que era, lo que sucedía en el pasado, y bueno, y de alguna forma como sigue, como transmitiendo hoy en día, no sé, todas esas cosas que sucedieron y que, bueno, que hoy le siguen afectando. Claro. Y usar ese material de archivo como soporte de lo que ocurría, más allá del relato que hoy en día, atravesados por toda una coyuntura, uno puede por ahí pensar, analizar y decirlo desde otro lugar. Ahí eso era in situ, en ese momento. Claro. Se vivía de esta forma. Me parece que el material de archivo sirve para eso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y incluso en la combinación de ese material de archivo, ¿no? De lo mismo, de cómo se construye la memoria, de rescatar a estas mujeres, esa imagen que tenían de sí, cómo se retrataban a sí mismas. Muchas de las tomas son filmadas entre ellas, de las que usamos. Y después un gran descubrimiento fue que al principio del proceso de edición no teníamos imágenes de mi elección de la reina porque no aparecían por ningún lado. Nadie las tenía, no estaban en Facebook, nadie las tenía guardadas, hasta que yo recuperé una computadora vieja mía y descubrí que la que tenía la filmación era yo, porque había filmado yo. Pero había otra que la memoria lo había negado completamente, y bueno, volvimos a la sala de edición para incorporar ese material que hasta entonces no estaba. Bien, bien. Y inevitablemente es una película que se habla de los cuerpos. Y esta situación que la dijimos un poco en la entrevista cuando comenzamos, digo, esto de no poner el cuerpo o terminar poniéndolo. ¿Cómo fue la decisión? ¿La obligaste? ¿Le dijiste, No, mirate? no. Obligar, pero entre comillas digo, mira, es necesario, o sea, es necesario, ¿no? Yo creo que ahí, ante todo, nos debemos a la película y Claro. un poco desde el principio, desde la primer sinopsis, estructuralmente nos parecía una gran idea esconderla a ella hasta el Esconderla final, hasta el ¿no? final, Y claro. pensar que ella pudiera mostrarse realmente después de todo el proceso, y lo filmamos así también a propósito, ¿no? Bien. Digo, lo último que filmamos es cuando Male se revela ante la cámara, que creo que no hubiera podido hacerlo sin la previa de haber, entrevistar, claro. de haber hecho ese camino y de que todas esas mujeres hablan de esa manera, ¿no? Pero bueno, lo sostuvimos, y ahí eso que uno hace cuando es personaje de su propia película, que es la necesidad de tomar distancia y entender dónde, bueno, hay decisiones que son de la dirección compartida y que yo tenía que entregarme y hacerlo, ¿no? Claro, Por más totalmente. vergüenza que me diera ponerme esa malla, había que estar ahí, No, había que poner la cara. Claro. Sí, sí, no, y quiero aclarar que más que nada la de esa idea principalmente fue Male, como de justamente mantenerlo hasta el final, y creo que hoy obviamente, para mí es un acierto que tiene el documental, y nada, y después el final, que no solamente es ella como de alguna forma quien se muestra delante de cámara y bueno, y de alguna forma con cierto espíritu de libertad, sino también las mujeres de su familia que la acompañaron a lo largo de toda la película,
Bueno, estamos spoileando el final. Pero bueno. Pero no importa. estamos diciendo No, algunas no cosas estamos, que es lo claro, que es una hacen, que referencia, suena, digo, claro. no, simplemente es eso. Claro. Y es lo que cuenta la película, que es lo más Claro. importante. ¿Qué le Totalmente. pasó a tu abuela cuando vio este documental y cuando vio las distintas miradas de las generaciones que le continuaron? Bueno, yo creo a ella durante toda la película, porque por supuesto la película también implicó charlas entre nosotras, ¿no? Ella estaba muy orgullosa de lo que había pasado Justamente generación por a eso es que te generación. preguntaba eso. Tanto con mi hermana, incluso, bueno, conmigo con la idea de hacer la peli, había mucho orgullo, mucho orgullo. Y después también pasó algo, y esto es más del mundo íntimo, pero también por la importancia del cine como construcción de memoria, que es que en el proceso de hacer la peli, mi abuela se enferma de Alzheimer. Mira. Entonces, incluso la peli quedó ahora como un rescate de esa abuela que pudo narrar su historia y que hoy a mí también me llena de alegría saber que esa historia va a poder seguir trascendiendo generación tras generación contada por ella Por ella misma. misma, primera persona, wow. Sí. Claro. Chicos, ¿dónde se puede ver? Ya lo dijimos, Cine Cosmosuba. ¿Qué días, horarios? Estamos a las 10 de la noche hasta el miércoles de esta semana. Después, bueno, todavía no sabemos si seguiremos o no. Sí sabemos que el martes 11 de noviembre también tenemos una proyección en el ciclo que hace La Nave de los Sueños en la Biblioteca Nacional. Bien. Así que ahí también, nada, para nosotros es siempre importante decir que toda la información la subimos a nuestro Instagram, que es... @entrereinas.documental. Bien. Ujú. Perfecto. Muchas gracias por haber venido, mucha suerte con este documental. Muchas gracias a Por ustedes. favor. Estuvieron con nosotros Male Feinsod y Tomás Morelli, codirectores del documental Entre Reinas. Y ahora sí vamos al último tema del día de hoy, que corresponde a la película Springsteen, música de ninguna parte y un clásico de él, Born in the USA. Aquí va.